Muy bien, mis hermanos, un saludo a todos y gracias por acompañarnos, ¿verdad? Bien, vamos a hablar sobre el obrero cristiano y el carácter que debemos de tener, o el carácter que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. En la obra de Dios realmente no es el trabajo lo más importante, sino el obrero es el más importante. Si el obrero no está capacitado de una forma especial, su carácter, ¿verdad?, no está formado, más que sus habilidades, realmente se causará mucha dificultad en la obra, ¿verdad? Es mejor no poner las manos al arado, sino se ha realizado una transformación profunda y una corrección de nuestros hábitos por medio del sacrificio de la cruz del Calvario. Entendemos la importancia que hay de compartir la palabra y también entendemos la importancia que hay de hablarle a un mundo que no conoce al Señor. Pero se ha causado mucho daño, y daño en el aspecto, ¿verdad?, de la comunicación. No solamente es verbal, sino también en la relación, en la honestidad, en la integridad, en la transparencia, en todas esas cualidades de un carácter que Dios ha tratado, ha trabajado en nuestras vidas. De esa manera entonces vamos corrigiendo y vamos permitiendo que el Señor, ¿verdad?, claro, empiece a manifestar su poder a nuestro favor. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Bueno, pues el carácter del obrero debe tener características muy especiales. Una de ellas es saber escuchar, ¿ok? Saber escuchar. Y claro que en las relaciones familiares, en las relaciones con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿verdad?, con cada uno de ellos, pues Dios nos va formando en ello, ¿no? También vamos trabajando en la comunicación, en la fortaleza, la permanencia, no el dominio ni el control, sino la libertad que Dios nos da para saber, conocer y entender perfectamente bien que nosotros no cambiamos a nadie. El que cambia se llama Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Así que necesitamos permitir que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros para que se realicen estos cambios en nuestras vidas y también en la vida de aquellos que nos rodean, ¿verdad? Saber escuchar es una de las cualidades correctas. Amor a la humanidad. Necesitamos amar a la humanidad. Estar dispuestos a padecer. Necesitamos tener esa disposición, ¿verdad? Esa capacidad de poder padecer. Estar dispuestos a padecer. La otra cosa es someter nuestro cuerpo a servidumbre, ¿verdad? Someter nuestro cuerpo a servidumbre, a servir, a actuar, a hacer, a realizar las cosas necesarias para que las personas reciban lo que Dios quiere darles. La quinta cosa es ser diligente, ¿verdad? Podríamos hacer muchas cosas, pero con pereza quizás. Podríamos hacer muchas cosas, pero no diligentemente. No, ser diligente significa, ¿verdad? Dice, los diligentes siempre estarán con los de arriba, nunca estarán con los de baja condición. La razón es que, ¿verdad?, diligencia es hacer lo que tengo que hacer en el momento que hay que hacerlo y hacerlo bien. No es corriendo, es edificando, es permitiendo, ¿verdad?, que la palabra cumpla su propósito, ¿verdad? La sexta cosa es refrenar nuestra lengua. Tenemos que aprender a controlar. El que controla su lengua es perfecto, dice la Escritura, ¿verdad? Así es que necesitamos someter nuestra lengua para no expresar las cosas que no son convenientes. Y la séptima cosa es no ser subjetivo. No ser subjetivo, ¿verdad? Callamos esto. No, tenemos que ser transparentes, ¿verdad? Una persona, ¿verdad?, amable, una persona expresiva, una persona que da la luz, que vive en la luz, vaya, que es transparente en esas cosas. El octavo punto es tener una actitud correcta hacia el dinero. Eso es fundamental, ¿verdad? Tener una actitud correcta hacia el dinero, ¿verdad?
Saber escuchar. Veamos algunas cosas sobre esto. Para alguien que trabaja en la obra de Dios, su vida personal entonces importa mucho en relación con la tarea que realiza, ¿verdad? O con la tarea que realizamos nosotros los creyentes. Lo que es en cuanto a su carácter, lo que es en cuanto a sus hábitos y conductas, es esencial para que pueda ser usado por Dios, ¿verdad? Debemos de tener un carácter, un hábito, una conducta realmente que nos provoque a tener el contacto con aquella gente que nos rodea y poder transferirles la vida de Dios. Esto habla de la formación de nuestra naturaleza y a la misma vez el cultivo de nuestros hábitos, ¿verdad? Tenemos que trabajar en todas esas áreas externas, ¿verdad? Nuestras, para servir, ¿verdad? Que todo nuestro cuerpo en servidumbre, en servicio hacia aquellos que nos rodean. Es más que una experiencia con Dios. Involucra la formación de un carácter. Involucra el saber, ¿verdad?, que usted es la persona amigable, que usted es la persona en una relación amable, a ser gentil, es una persona dispuesta, atenta, servicial, ¿verdad? Que se dispone para dar lo mejor de sí en beneficio de aquellos que lo rodean, ¿verdad? Es más que una experiencia con Dios. Involucra la formación de un carácter. Buen carácter. Necesitamos buen carácter. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. ¿Verdad? Este versículo 3 está especial. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel. Mediante el conocimiento de aquel significa la revelación que has recibido a través de haber reconocido a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Y en ese momento te han sido reveladas, te han sido dadas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y te han sido dadas por su divino poder. Él es todopoderoso, ¿verdad? Él se ha revelado a nuestra vida y lo hemos visto. Al unigénito Hijo de Dios, el servicio que Él dio a los suyos, que escogió a 12, caminó con ellos. Y aunque eran personas inmaduras, sin vida espiritual, sin madurez, siendo personas con una mente natural, caminó con ellos, no cayendo en la influencia de ellos, no, sino guiándolos para que ellos recibiesen a través del poder de vivir una vida plena, una vida de testimonio, una vida de honestidad, de integridad, de fidelidad, de lealtad hacia el Padre. Y que todos ellos pudieron participar de la mesa, ¿verdad? Recibieron el conocimiento que Él tenía, ¿verdad? Y los llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales les dio preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos todos nosotros como creyentes a ser participantes de la naturaleza divina, entendiendo la voluntad, entendiendo el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. De esa forma huimos de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, de la inclinación natural que tenemos hacia los placeres,
hacia aquellas cosas que Dios prohíbe y que son, ¿verdad?, afectivas, que afectan realmente nuestras emociones. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Tenemos, aunque hemos creído en Cristo, tenemos que añadir a la fe virtud. El virtuoso del violín. Si le preguntas a algún hombre, ¿verdad?, un deportista que corre o uno que toca un instrumento y que son virtuosos en lo que hacen, les preguntas cuánto dedican a su instrumento o cuánto dedican a su preparación física. Son horas de entrenamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas, 12 horas. Le añades a la fe virtud, a la fe, creo en Dios, ¿verdad?, pero hay que añadirle. ¿Y qué le añades? Virtud significa diestro en el uso de la palabra. A la virtud conocimiento significa, ¿verdad?, vas a ir reteniendo, guardando, atesorando la palabra de verdad. Al conocimiento, dominio propio, la capacidad de poder sujetar y someter tu alma, tu sentir, a la obediencia del mandamiento y la ordenanza. Al dominio propio, paciencia. La paciencia produce prueba. A la paciencia, piedad. Estás esperando en el Señor, estás esperando las cosas, ¿verdad? A la piedad le añades afecto fraterno, ese amor filial de hermano. Y a ese afecto fraternal le añades amor ágape, amor sin condiciones. Porque si estas cosas están en ti y abundan, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas son las que nos levantan, las que nos alientan, nos animan a permanecer día con día, que nos mantienen expectantes de lo que Dios va a hacer el día de hoy. Cada día Dios hace cosas nuevas, pero Él tiene instrumentos, ¿verdad?, para manifestarle al mundo su ley, su palabra, su verdad. Y esos instrumentos somos todos aquellos que lo hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras almas. En muchas áreas de la vida necesitamos que el Señor nos ejercite hasta haber desarrollado nuevos hábitos en nosotros. Que el Señor nos ejercite, como lo dice Hebreos 12:11, que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice que se manifiestan los frutos de paz cuando en ella somos ejercitados, ¿verdad? Así es que tenemos que permanecer. Tenemos que hacer las cosas bien, ¿verdad? Tenemos que ejercitarnos. En muchas áreas de la vida necesitamos que el Señor nos ejercite entonces hasta haber desarrollado nuevos hábitos en nosotros. Y como siervos de Dios requerimos, ¿verdad?, ser formados con hábitos correctos. El mal hábito, la mala costumbre tiene que ser desarraigada de nosotros, quitarla de nuestra vida. Esto tiene más que ver con nuestro hombre externo, porque es ahí que somos recreados para ser aptos para el uso del Maestro. Toda esa expresión de lo que crees, de lo que has visto, de las cosas que haces para el reino, de ser un buen sembrador de la palabra. Todo esto, ¿verdad?, es con esa finalidad. Es a través del ejercicio. Ejercítate para la piedad, le dijo Pablo a Timoteo. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya, gracias Dios. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que a través de la práctica de ir haciendo las cosas que Él nos manda, vamos viendo una transformación en nuestras vidas, ¿verdad? No es el que lee, no es la persona que atesora y guarda para él, no, es la persona que adquiere el conocimiento y lo pone en práctica y lo lleva a cabo y transfiere, se transforma para dar un mejor consejo, para pelear esa apologética, esa discusión, ¿verdad? Del reino de Dios con cualquier persona. Aquellos que tienen sus argumentaciones contrarias a la voluntad de Dios y que tú vas desarrollando la capacidad para derribar cada argumento, pensamiento contrario para exponer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gracias a Dios. ¿Verdad? Así que el ser entrenados es importante. Naturalmente que todo esto requiere de la gracia y la misericordia del Maestro. Nada se completa en un solo día, pero con suficiente luz y adecuada palabra de parte del Señor, todo lo que es de nosotros se debilitará y desaparecerá bajo la luz. Y recibiremos un nuevo carácter en resurrección por la misericordia de Dios. Aleluya, gracias a Dios. ¿Verdad? Todo esto, naturalmente que todo esto requiere de la gracia, requiere de la gracia. Somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, la gracia de Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de creer y que el Espíritu Santo entra en nosotros y nos hace templos del Espíritu Santo para poder permanecer en su presencia todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor Dios eterno y excelso, que nos ayudó, que nos salvó cuando no teníamos esperanza. Aleluya. Nada se completa en un solo día, pero con suficiente luz y adecuada palabra de parte del Señor, todo lo que es de nosotros se debilitará y menguará, ¿verdad? Bajo la luz, y recibiremos un nuevo carácter en resurrección por la misericordia de Dios. Aleluya. Gracias Dios, bendito sea. Romanos 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Saber escuchar es sumamente importante. El que hace la obra del Señor debe poseer la capacidad en su vida personal de ser un buen oyente. Esto no es escuchar obedientemente, sino también escuchar con entendimiento, ¿verdad? No es oír para obedecer, sino es oír para entender. Mientras la persona habla, ¿verdad? Debemos de poder descifrar 3 clases de palabras cuando las personas se expresan. La primera es las palabras que habla. Necesito escuchar las palabras que habla. Lo segundo, las palabras que no habla. Hay cosas que no se hablan. Y la tercera son las palabras escondidas en el Espíritu. Aleluya. La segunda cosa, después de saber escuchar, es no ser prejuiciosos. Juicio u opinión, prejuicio es juicio u opinión sobre algo antes de tener verdadero conocimiento de ello. Una de las razones por las que no podemos escuchar a otras personas es porque somos prejuiciosos.
La tercera cosa es no ser distraídos. Cuando estés hablando con alguien, no te distraigas, concéntrate. La cuarta cosa es, debemos ser sensibles al estado de ánimo de la persona, ¿verdad? Debemos de escuchar y estar sensibles al estado de ánimo. Llegar hasta las emociones de la persona. Poder entrar en el estado de ánimo de la persona mientras escuchamos sus palabras. Lucas capítulo 5, el versículo número 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Verdad? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ¿Jesús conocía cómo pensaban? Sí. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Al escuchar las palabras, pudo sopesar lo que había dentro del corazón de la gente, ¿verdad? Por eso un padre, al corregir a su hijo, ¿verdad?, tiene que dejarlo que se exprese. De la abundancia del corazón, que habla la boca. Aleluya, gracias a Dios. Así que como obreros de Dios debemos mantener nuestras emociones neutrales. De no ser así, será como una casa llena de cosas que no queda lugar para nada más, ¿verdad? Debemos de ser neutrales. No manejar nuestras emociones a favor de uno o de otro. Yo no vengo a favor de nadie. Yo vengo aquí, ¿verdad?, a declarar la verdad. Y hacer un llamado de sometimiento a la obediencia a Dios. Jesús dijo esto en Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aleluya. Mateo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No puedo entrelazar o poner por encima de la ley de Dios, del consejo de Dios, de la voluntad de Dios. Nada puedo inclinar mi corazón a favor de alguien por ser algo o parte de mí. No. Dios nos llama a vivir en justicia, no en mi justicia, no en la justicia propia, no en el pensamiento positivo mío, no. O a favor de la persona que aprecio, tampoco. ¿Verdad? Así que, ¿por qué Jesús da esta orden? Mateo 10, verso 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. ¿Verdad? Así que la opinión no puede inclinarse porque aprecio a la persona. Aquí las cosas emotivas tienen que estar neutrales, ¿verdad? Nuestras emociones deben permanecer neutrales. No estoy a favor ni de mi hermano, ni de mi padre, ni de mi madre. Tampoco estoy a favor de mi primo, de mi tío, ¿verdad? O de mi amigo. No estoy a favor de nadie. Vengo a manifestar la voluntad de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz, ¿verdad? El que no aborrece padre o madre por más que a mí o por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. En otras palabras, estás incapacitado para juzgar.
porque tu corazón hace justicia propia, ¿verdad? La disensión es oposición, contrariedad, disputa, discordia, alteración. Podemos encerrarnos en el amor a nuestras familias, ¿verdad? Podemos encerrarnos al amor entre nuestras familias, pero la Escritura nos dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Debemos tomar todo nuestro amor y derramarlo ante Dios. No puedo amar a mi madre más que a Dios, ni a mi padre más que a Dios, ni a mi hermano más que a Dios. Debo amar a Dios por encima de todas las cosas. Sería bueno que un día nos probáramos y que descubriésemos lo limitado que estamos en nuestra vida afectiva, así como en otras áreas de la vida. Necesitamos realmente levantar nuestra cabeza, ¿verdad? Y vivir en la justicia de Él. No es mi justicia, es su justicia, ¿verdad? Porque podríamos transformarnos en personas tolerantes, intolerantes para con el extraño y tolerantes para con aquellos que están cercanos. Aquel que es emocionalmente menos autoindulgente puede abrazar mucho más las necesidades de los demás. Alguien quizás se ame demasiado a sí mismo. Otro quizás ame demasiado a su familia. Si es así, esta persona siempre estará en falta en su amor a los hermanos, porque el amor de un hombre tiene un límite y el amor a los hermanos es uno de los requisitos principales en la obra de Dios. No podemos inclinar la balanza. No podemos aplicar justicia propia. Es necesario que aprendamos, ¿verdad?, la importancia que hay de hacer su justicia, la justicia de lo alto. Aplicar ello es importante. Lo necesitamos, ¿verdad? Es por esta razón que la condición fundamental de la obra divina es conocer la cruz. Quien no conoce la cruz es inútil para la obra de Dios. Llegamos a pensar que Dios nos escogió porque éramos buenas personas. Es la misericordia de Dios que estemos en una función, ¿verdad?, de autoridad dentro del reino de los cielos. ¿Qué clase de persona eres? Es la pregunta que uno tiene que hacerse. No es cuántos conocimientos tenemos, sino qué clase de persona somos. Dado que no tenemos ningún instrumento excepto nosotros mismos, Dios nos usará como personas para medir a otras personas. Pero si no estamos bien, no podremos ser usados por Dios. Somos los instrumentos. Mateo capítulo 7, versículo 17 al 19. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 12, versículo 33 al 35. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En la obra de Dios, nosotros como personas debemos probar el estado
y la condición en aquellos que se hallan, ¿verdad? En que se hallan otras personas. Por consiguiente, la clase de persona que seamos como instrumentos de Dios es de extrema importancia. Si somos instrumentos defectuosos o mal calibrados, no se podrá lograr nada, ya que Dios no podrá utilizarnos para obrar en otras personas. Así que Dios está interesado en una formación de carácter tal que podamos caminar haciendo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo santo, lo que glorifica a Dios. Debemos amar a toda la humanidad. Los que trabajamos en la obra del Señor, no solo debemos amar a los hermanos, sino a toda la humanidad. Proverbios 17, versículo 5, la primera parte dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Todos los hombres son creados por Dios. Por lo tanto, deben ser amados. Amar a los hombres o demostrar amor a los hombres es una cualidad esencial para el servicio a Dios. Debemos comprender que aunque todos los hombres han caído, aún así son objeto de la redención de nuestro Señor Jesucristo, de la forma que fueron creados por Dios. Aún a pesar de la dureza de su corazón, el Espíritu Santo les da convicción de pecado. El Señor Jesús vino a esta tierra, vino a ser un hombre, creció gradualmente desde su nacimiento hasta la madurez, porque Dios quiso poner en la tierra un hombre modelo, un hombre representante en quien reposaran todos los propósitos de Dios. Luego de la ascensión de Jesús, surgió la iglesia, que no es otra cosa que la formación del hombre nuevo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tito 2, versículo 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 1, 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todo el plan de redención es exaltar, glorificar, levantar al hombre a esa posición.
la redención, la justificación de nuestro Padre Celestial. Para eso vino Él, para llamarnos a nosotros a la salvación y a la vida eterna. Así que esforcémonos, hermanos. Permanece en el Señor siempre. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí con nosotros. Amén.